con la razón. Ya me cansé de tanto cuento. Nadie habla por mí, tan solo yo. Bueno, una vez más estamos presentando un espacio de Razones Ciudadanas. En el día de hoy vamos a tocar un tema de mucha actualidad, que es el tema de las regulaciones migratorias y todas estas reformas que han ocurrido a partir del 14 de enero. Contamos el día de hoy, acá a mi izquierda, con Eugenio Leal. Es el autor de un blog que se llama Veritas y es la persona responsable de llevar adelante un grupo de investigaciones psicosociales y con el mismo nombre de Veritas, ¿no? A mi derecha, José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, una organización que todo el mundo conoce, que funciona con mucha fuerza en las provincias orientales, y Joanny Sánchez, la bloguera de Generación Y, que es habitual en nuestro programa. Durante muchos años, el gobierno de Cuba había implantado toda una serie de limitaciones para ejercer el derecho de moverse libremente los ciudadanos, específicamente para salir del país, y a partir de una continuada demanda de la ciudadanía y quizás una presión internacional también, el gobierno ha puesto en marcha una muy anunciada y proclamada reforma migratoria que empezó a funcionar recientemente desde el día 14 de enero. Me gustaría preguntarle a Iván, ¿tú consideras que esto es una noble concesión que ha hecho el gobierno de Cuba para los ciudadanos? ¿Tú crees que, cómo tú ves este punto? Sí, bueno, primero debo decir que más que una concesión, más que un gesto magnánimo, pienso que la reforma migratoria, cuyo nombre de reforma le queda un poco grande, ¿no? Pero estamos hablando precisamente del decreto ley 302 que regula todo este tema de la entrada y la salida al país, a Cuba en este caso. Pues ese decreto ley era algo largamente esperado y largamente demandado. No creo que el gobierno cubano hubiera dado un paso de esta naturaleza que va más allá de una cuestión simplemente migratoria y se expande y puede provocar e influenciar en el sector social, económico, incluso político, ¿no? No creo que el gobierno hubiera dado un paso así sin la debida presión que se ha mantenido durante décadas sobre el tema desde dentro y desde fuera de Cuba. Solo hay que ver que vivimos en un país donde prácticamente cada familia cubana tiene un miembro que emigró o se fue al exilio, ¿no? De manera que el tema migratorio era algo que tocaba a todos por igual, o de alguna forma en cada mesa cubana faltaba alguien, ¿no? Entonces esa presión, ese absurdo migratorio en el que vivimos durante tantos años, donde no solamente las restricciones para viajar, las limitaciones para la entrada de los nacionales a Cuba, sino también de muchísimas personas para salir del país, todo eso fue generando un estado de opinión, fue generando acciones que fueron desde documentos, por ejemplo, redactados por la oposición, estoy pensando en el proyecto Heredia, del Movimiento Cristiano de Liberación, hasta acciones personales o grupales en torno a denunciar lo que nos estaba ocurriendo en el tema migratorio, ¿no? Y todo eso, más lo insostenible que se le hacía al gobierno cubano seguir manteniendo tantas restricciones en pleno siglo XXI, en una nación del mundo occidental, yo creo que ayudaron a que se vieran por lo menos obligados a reformar la situación y a partir del 14 de enero plantear una nueva política, que es insuficiente, que no era la que soñábamos, que no está a la altura de nuestras expectativas, es cierto, pero creo que ni siquiera este paso hubieran dado si nos hubiéramos quedado pasivamente como ciudadanos aceptando la situación anterior, ¿no? Una de yo diría, de las fases más significativas de esto que se ha dado en llamar la reforma migratoria para sustantivarlo correctamente, son, en primer lugar, que ya no existe el llamado permiso de salida y que ya no existe la carta de invitación. Sabemos que la ley tiene resquicios que de alguna manera sustituyen estas limitaciones, ¿no? Pero también hay un punto que me parece muy trascendental, que es que ha desaparecido el concepto de salida definitiva. Eugenio, tú tienes el plan de viajar ahora, que vas a residirte un tiempo fuera del país.
si tú hubieras viajado antes del 14 de enero, te hubieran considerado salida definitiva, ahora no. ¿Cómo es eso? Explícame. Que la persona va a poder permanecer 2 años en el exterior una vez que adquiere la residencia. Bueno, puede solicitar el permiso de residencia y mantiene su residencia. Incluso se ha hecho énfasis en los medios masivos de difusión con las comparecencias de los funcionarios de inmigración que aunque acoja la residencia en otro país o la ciudadanía en otro país, y los que hace años ya tienen la ciudadanía o residencia, pueden pedir su residencia y mantener su residencia en Cuba. Sí, ese es el detalle, disculpa, que explicó el segundo jefe de migración, donde decía que en la condición migratoria del ciudadano no se determinaba por las fichas que tuviera pegadas en su pasaporte, sino por lo que se cumpliera las regulaciones de la ley cubana. José Daniel, en el caso particular tuyo. En mi caso, debo de pedir un permiso especial a la Fiscalía porque por estar bajo una licencia extrapenal no califico como un ciudadano corriente. ¿Y si tú no has cumplido la condena que te impusieron cuando la primera enero de 2003? Exacto, no lo he cumplido. A los efectos... ¿Cuántos años te quedan? 17. ¿Te quedan 17 años? 17 años por cumplir, sí. Entonces, según ese artículo, yo tengo que pedir ese permiso especial y lo podemos ver, que así está contemplado en el artículo 23 y luego lo repite en el 25, sí. Inciso B, en ambos casos, que el que esté bajo una sanción de algún tribunal, y estoy bajo una sanción de un tribunal, claro, ilegítima, arbitraria, se me aplicó una sanción de 25 años por defender, entre otros derechos, el derecho a salir y entrar libremente al país. Ya ahora este derecho parece que se va a avanzar un poco en él. Muy paradójico, ¿no? Sí, pero o sea, que al final te dieron la razón. Me dieron la razón, exacto. Y estoy seguro que nos van a dar la razón también con los otros derechos elementales que tienen los cubanos y que todavía se siguen. Eso me encanta. Giovanni, una pregunta. Tú eres un caso que ha sido calificado por muchos analistas como un termómetro de la ley migratoria, puesto que tú casi que tienes un récord Guinness de prohibiciones de salida del país. En 5 años te han impedido, te han negado el permiso de salida en aproximadamente 20 ocasiones, ¿no? Ahora, el día 14, te dijeron que te van a dar el pasaporte, en estos días piensas ir a recogerlo, y finalmente vas a verte en la situación de enfrentarte a lo que llamamos el último escalón, que es el cumplimiento del inciso H del artículo 25, que le da a las autoridades el derecho a impedir la salida por frontera por casos de utilidad pública que determinan ellos si sí o si no. ¿Cómo tú te sientes en este sentido? Quizás cuando este programa salga a la luz ya estés en el aire o no sé, ¿cómo tú ves eso? En general estoy esperanzada, aunque he padecido tanto el absurdo migratorio en estos últimos 5 años que siempre pues algo me queda de desconfianza, ¿no? De escepticismo. Ahora bien, me alegra que menciones el artículo 25, porque tanto en el artículo 23 como en este que mencionas, están los filtros que trae la ley. Una ley, un decreto ley que por demás no clasifica como derecho el acto de salir y entrar a Cuba. Esa es la gran deficiencia para mí de esta llamada reforma migratoria. El hecho de que un ciudadano, por la mera situación de haber nacido en esta isla, de ser cubano, no tenga entre sus potestades, entre sus derechos, el acto de traspasar las fronteras nacionales en una dirección o en otra. No. El decreto ley sigue manejando el acto de viajar o de retornar al país como una dádiva que se otorga, como un permiso que se da. Y para eso pone lo que se pueden llamar unos fusibles legales. El artículo 23 y el artículo 25, que son prácticamente idénticos. La diferencia es que uno regula el acto de entregarle a un ciudadano el pasaporte y el otro regula el acto de traspasar la frontera migratoria hacia el exterior. Según esta ley, una de las razones fundamentales por que se hacen estas adecuaciones es, uno, para que el flujo migratorio sea legal, otro, para mejorar las relaciones con la migración. Esos son de los por cuantos más sólidos que tiene. En ningún momento se dice que estas adecuaciones se hacen para devolverle a los ciudadanos su derecho. Es decir, solamente, bueno, es como decir, esto lo vamos a hacer porque me conviene. El no reconocimiento del derecho, como apuntaba Giovanni, como has dicho tú, es una de, yo diría, de las carencias que tiene esta ley. Y otra carencia que me gustaría señalar es que, a pesar de que la ley establece
en los muy mencionados ya artículos 23 y 25, la posibilidad que tienen ciertos funcionarios autorizados por esta Gaceta Oficial, pero que no están jurídicamente, digamos, empoderados para discutir un derecho de la persona, no existe ni una sola palabra de la capacidad que puede tener un ciudadano de apelar las decisiones de estos funcionarios. Es decir, se dice en estos incisos que determinados funcionarios tienen la potestad de decidir que usted no tiene pasaporte o decidir que usted no sale. ¿Pero por qué es así? Porque no es un derecho. Si fuera un derecho, entonces eso tendría que ser una decisión de un tribunal y usted estaría dentro del campo de la sanción que usted recibe por haber cometido un delito, privado de determinado derecho, como se le priva a la gente del derecho político, se le priva a la gente el derecho de ir a votar a las elecciones porque está en un procedimiento de penal, ¿no? Entonces, no, esto no pasa por un tribunal. El ciudadano que es sometido a la negación de tener un pasaporte o la negación de atravesar la frontera no tiene un proceso judicial en el que tenga una legitimidad, que tenga un abogado que lo represente, que un funcionario tenga que explicar con todas las de la ley, usted no puede salir porque usted incumple esto y aquello. Es decir, no pasa por una sentencia judicial. Y eso es lo que demuestra a todas luces de que no estamos en presencia de un derecho, sino de una regulación de que nos permiten hacer esto, que nos dan un chance para hacerlo. Bueno, uno de los aspectos que yo creo que vale la pena comentar, me gustaría que alguno de ustedes debatiera sobre esto, es sobre las consecuencias finales políticas que puede tener estas medidas. Yo quería decir algo. Una de las estrategias políticas del gobierno cubano en contra del sector crítico dentro de la isla, en contra de su oposición y de su disidencia, ha sido, bueno, invisibilizar, difamar, atacar verbalmente a este sector crítico en los medios nacionales que todos sabemos que son un monopolio del Estado. Peor aún, los medios nacionales son propiedad privada del Partido Comunista. Entonces ese partido, con todo ese poder mediático, hace lo que se llama una lapidación pública, un fusilamiento mediático de sus críticos, sin derecho a réplica. Esas personas no encuentran dentro de Cuba unos micrófonos que pueda escuchar cualquier cubano que esté interesado en el tema, donde no solamente rebatir las canalladas que se dicen sobre él o sobre ella, sino además donde hacer sus propuestas de futuro, hablar de sus proyectos, de sus plataformas programáticas, de lo que piensa de su país, exponer sus críticas. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir o qué va a ocurrir a partir de ahora? Que esas personas van a tener acceso a micrófonos fuera del país. Si el gobierno va a soportar ese pulso de críticos al estilo de José Daniel Ferrer, al estilo, por ejemplo, de Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, estoy pensando también, por ejemplo, en la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, que está invitada a una universidad en Chile, estoy pensando en Oscar Elías Bisset, en fin, en todas esas personas que tienen algo que decir. Guillermo Fariñas, gracias, Premio Sájarov del Parlamento Europeo, todas esas personas que tienen algo que decir y que no se les permite decirlo hacia el público cubano, van a poder acceder no solamente a micrófonos allá afuera, sino a todo un público que de una manera u otra pudo haber sido víctima también de las campañas de difamación en contra de este individuo. Yo lo veo casi como un proceso de revelación, como si de pronto te quitan un velo de los ojos y tú comprendes que ese que está allí es una persona que ama su país, que quiere cambio, que quiere un futuro, que está haciendo propuestas donde tú te das cuenta que es un patriota, que es un hombre preocupado por su nación, ¿no? Entonces es una apuesta en los costos políticos que ha evaluado el gobierno para hacer esta reforma migratoria y llevarla hasta el punto que la ha llevado. Yo no sé cuán consciente está del costo político que va a tener. Un costo político que va a caer sobre la isla. O sea, por muy afuera que esté el escenario, por muy lejano que esté el micrófono donde hablen estas personalidades de la sociedad civil, estoy pensando también en un hombre tan lúcido como Dagoberto Valdés, eso va a terminar entrando como información, como audiovisual y como solidaridad dentro de la isla. ¿Está el gobierno cubano realmente preparado para que de pronto, al menos a través del eco y de la amplificación, nos lleguen las voces de esas personas? El que no había tenido la oportunidad de salir, que ahora la tenga, cuando llegue a cualquier parte, no sé, puede ser en Europa, puede ser incluso en América Latina,
puede ser en Norteamérica, y vea cómo funciona en realidad el mundo y que no es lo que la televisión cubana acostumbra a venderle, a mostrarle, esa persona va a sufrir una transformación mental tremenda. Y esa transformación no solamente va en la dirección de negar la demonización que se ha hecho sobre el exterior, sino también a tener una conciencia clara de que allá afuera tampoco es el paraíso, ¿no? Porque están esas dos tendencias, ¿no? Justamente de tanto que se ha demonizado el exterior, algunas personas por contrarrestar esa influencia, pues se hacen la fantasía de que cuando ponen un pie afuera todo está perfecto, ¿no? Sí. Y es bueno que la gente conozca la realidad del mundo, que no es ni muy ni tan. Durante algún tiempo yo pensé que la más osada, la llamada reforma raulista, había sido la compra y venta de casa, ¿no? Por el impacto que tenía en la composición de los barrios, en la estructura de las ciudades, en la creación visible y evidente de verdaderos estratos de poder y según los símbolos de estatus que tuviera cada cual, ¿no? Sin embargo, con la aplicación de este decreto ley 302, tengo que decirle que es quizás esta la flexibilización que más repercusión puede tener en otros sectores más allá de la cuestión económica, ¿no? Si el gobierno está persiguiendo la llamada de migración económica, de que las personas vayan un tiempo fuera con un contrato de trabajo, hagan fortuna, regresen, inviertan aquí o al menos mantengan a través de la remesa a su familia en Cuba, también hay que decir que hay un aspecto que trasciende eso, lo puramente financiero o material, y es el impacto ideológico. Eugenio, tú en breve vas a viajar a los Estados Unidos. Me gustaría que este programa lo vieras allá. Y nos gustaría que lo vieras allá en compañía con tu familia. Y hay un punto que me gustaría que tú comentaras, es el siguiente: en la comunidad cubana que vive en los Estados Unidos hay una discusión a partir de tal ley que empezó a funcionar ahora sobre la ley de ajuste cubano. Hay quien está discutiendo que eso hay que cambiarlo, que eso hay que modificarlo. Los argumentos principales que se están escribiendo es que esa ley se hizo especialmente para proteger a gente perseguida, no para proteger a personas que salen del país, viven un tiempo allá y luego regresan aquí a traerle oxígeno a la dictadura. Es el argumento que están exponiendo ellos, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese asunto? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Con respecto a la ley, en concreto a la ley de ajuste cubano, Acta 66. En su momento fue concedida para aceptar a los refugiados, y creo que en mi opinión personal creo que un día habrá que hacer un monumento, porque las personas en ningún otro país y en ningún momento de la historia se ha hecho una cosa como esa. Realmente en estos momentos no creo que la deben quitar. Es una decisión del gobierno norteamericano y del Senado. No creo que deben quitarla, porque siempre aparecerá alguien que no, mientras no sea el derecho, como estábamos hablando aquí, mientras no sea reconocido ese derecho, sea que yo te doy la dádiva, siempre habrá a quien se considere que no te voy a dar la dádiva. Eso se quitaría el día que yo pienso como mínimo que hay un parámetro internacional que Cuba. El día que Cuba firme los pactos de derechos internacionales y tenga un compromiso ante la comunidad mundial de que sí reconoce los derechos ciudadanos totalmente, bueno, todas esas limitaciones, todas esas medidas que se han tomado contra un gobierno que ha avasallado a su población deben desaparecer. Pero hoy, por una flexibilización en las medidas migratorias, no es una reforma, una flexibilización, no es el caso. Siempre dentro del marco de respeto, dentro del marco de nosotros de nuestra lucha civil pacífica, tenemos que seguir corriendo la cerca, pero siempre tenemos que tener apoyo externo de la comunidad internacional en el sentido de que apoye esto. Y eso es una forma de apoyar al ciudadano. Sin embargo, yo creo que la ley de ajuste cubano también tiene que reformarse. Hay una frase que no recuerdo muy bien, pero dice algo así como que es preferible que haya 1000 culpables en la calle que un inocente en la cárcel, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Y lo cierto es que en esa ley de ajuste cubano, con esta ley de ajuste cubano se han cometido muchos desmanes. Pero, amén de los desmanes que se han cometido, de mucha gente que se ha fingido perseguida, o de mucha gente que por intereses personales, familiares y hasta amorosos, como la propia hija de Marino Murillo, el vicepresidente cubano, se han acogido a una ley que está pensada como una ley de salvaguarda de ciudadanos perseguidos. Como el que era jefe de prisión en Villa Clara. Exactamente. Pero bueno, uno puede decir,
sí, se han cometido desmanes y hay mil gente o miles de personas que de manera oportunista se han valido de esa legalidad, pero con que se haya salvado un inocente, con que una persona que sí merecía el refugio haya logrado acceder a él a través de la ley de ajuste cubano, pues ya es loable, ¿no? Sin embargo, está abocada a una reforma, porque ya los desmanes son sistemáticos. Hay personas sencillamente que se van y un año y un día después, ya cuando tienen su residencia en Estados Unidos, están regresando a caminar y desandar los lugares de donde dicen que están siendo perseguidos. Hay una migración económica, una migración por otros motivos que está utilizando una vía que es una vía de refugio político, una vía de refugio ciudadano. Entonces yo pienso que están abocados, no creo que deban eliminarla, pero sí quizás hay que hacerla más aguda, más puntual, a mejores verificaciones y sobre todo dársela a quien realmente se la merezca y no que se convierta o se siga convirtiendo eso en una especie de plan turístico hacia la Florida, ¿no? Con eso coincidimos los tres. Yo lo resumiría en la siguiente frase: que se reajuste la ley de ajuste para que cumpla el objetivo por el cual fue concebida. Se quiere ver en la ley esta algo terrible, y es una ley que en su principio se ha hecho no para perjudicar al gobierno de Cuba, sino para beneficiar a la población cubana. Ese es mi punto de vista. Lo cierto es que los cubanos no se van hacia un lugar, sino que escapan del lugar donde viven. Un ejemplo es un listado que está circulando de mano en mano a través de los correos electrónicos y también en pequeños mensajes de texto vía teléfono móvil, donde están numerados los países a los que los cubanos no necesitan visados. Es un listado que se ha vuelto muy popular en las últimas semanas y que pues sencillamente la gente está reservando boletos. Porque a partir del 14 de enero la empresa Aeroflot, la sede de la empresa Aeroflot en Cuba, vio copados todas sus reservaciones de boletos hacia Moscú de los vuelos de enero y febrero. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia no pide visa a los cubanos y sencillamente muchos toman eso como puente, a veces como trampolín, como una vía para después llegar quizás al lado acá del Atlántico para Estados Unidos. Pero la existencia de ese listado, la curiosidad que tienen los cubanos por ver hacia dónde se pueden ir. Hay países, por ejemplo, como Botswana, países como Liechtenstein, Singapur. Bueno, ¿qué hace un cubano allí que muchas veces no hablan ni la lengua, ni entienden la cultura? A veces no tienen amigos, a veces son países muy fríos. Entonces, ¿qué hacen allí? Escapar de su país. Ahora, yo quisiera lanzar una pequeña provocación al respecto de esto, que no es que se salga del tema, pero bueno, lo amplía de alguna manera, ¿no? Algunos analistas han querido ver en esta ley que amplía las cuestiones migratorias un acto, bueno, el gobierno cubano lo puso como un acto de plena soberanía, ¿no? Y que no tenía la intención de complacer a nadie. Eso fue lo primero que se dijeron, pero bueno, cuando tú estás mirando de qué se alardea, pues empiezas a mirar cuáles son las carencias, ¿no? Pudiera pensarse de que todos estos empujes en estas direcciones, donde se incluye no solamente esta ley, sino otras ampliaciones que tienen a la reforma, y donde puedes incluir hasta la aparición de Telesur en nuestra pantalla, a la puesta en función del cable de internet, y toda esa serie de cuestiones, ¿consideran ustedes que van encaminadas a lograr un mejoramiento con las relaciones con Estados Unidos, que pueden ser cosas que se pongan sobre la mesa a la hora de la negociación? Esta ley que hemos estado hablando y esta modificación, independientemente de la presión internacional que han soportado durante tantos años, está encaminada a crear una distensión con Estados Unidos, a todas luces, en mi perspectiva, y tratar de fomentar el turismo. Lo hacen según esta ley viene gestándose hace unos años y se ha dicho que la anunció la Asamblea Nacional en su momento Raúl dijo ya en diciembre y nunca llegaba. No es casual que salga ahora que acaba de jurar la presidencia por su segundo mandato el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, cuando tomó la presidencia en el 2009, tomó la presidencia el 21 de enero del 2009, había una gran expectativa en Cuba. Si abre la mano, incluso se hizo una encuesta del Grupo Veritas, donde había una gran expectativa de la población para que la remesa volviera, se la restableció, que la había prometido, una serie de expectativas de la población cubana.
en este periodo de su curso inaugural habla de mayor apertura humanista general y un enfoque hacia los desposeídos, hace una definición. Y el gobierno cubano, en mi opinión, tiene la perspectiva de que en este periodo aprovechar esas circunstancias y tratar de normalizar al máximo. Pero la normalización que quiere es que vengan turistas norteamericanos para llenar sus arcas. Claro. Y esta medida no está ajena a eso, esa es la aspiración. Yo tengo mi aspiración personal en cuanto a eso, es que para que llegue ese momento tenga que hacer el gobierno cubano mayor concesión a sus ciudadanos y mayor reconocimiento a sus derechos ciudadanos. Que esa aspiración del gobierno cubano le conlleve a tener que hacer mayores aperturas a su reconocimiento de sus derechos ciudadanos. Y ahí Estados Unidos sí estaría volviendo a darle para dar un apoyo al ciudadano cubano y a la sociedad civil y al ciudadano en Cuba, a sus derechos. Ya se está hablando de que se especula de que hay ciertos sectores, ciertos grupos de opinión que piensan que Estados Unidos debe mover ciertas cosas también en reciprocidad a estos pequeños pasos que estamos viendo de parte del régimen castrista. Yo pienso que el segundo mandato del señor Barack Obama puede ser muy significativo para la situación en Cuba. En primer lugar, porque esta es la última oportunidad que Obama va a estar ahí y va a ser la última oportunidad que va a tener un dirigente histórico de la Revolución Cubana de convivir con un presidente de los Estados Unidos. Ya, si no pasa nada antes, habrá que esperar al año 2018 a que aparezca un nuevo tipo de gobierno en Cuba. Pero ya para esa época no sabemos quién va a estar al frente de los Estados Unidos, si va a estar un republicano fundamentalista, y esta es la ocasión que evidentemente tiene el gobierno cubano de mostrar sus cartas sobre la mesa de negociaciones. Y yo pienso que cuando de alguna manera el gobierno está mostrando ya alguna carta de que está interesado en empezar a hacer algo, creo que del otro lado no puede haber una absoluta indiferencia. Tiene que haber al menos una señal de, sí, ya vi que pusiste las cartas, ¿no? Me di cuenta, ¿no? Y me parecen cartas interesantes. Tiene que haber una reacción. No creo que todo deba llevarse al punto de buscar la capitulación del gobierno, porque esa ha sido una política equivocada. Es decir, actuar hacia el gobierno de Cuba sobre la base de que tiene que capitular incondicionalmente, eso no conduce a ninguna parte. Hay una secuencia de reformas que esta reforma migratoria viene a profundizar, que da la impresión de que, como tú decías, Reinaldo, el gobierno está poniendo cartas sobre una mesa, cartas para ser vistas evidentemente por otro gobierno, por el gobierno norteamericano. He consultado eso con muchos activistas de la sociedad civil y hay una sensación de que va a haber unas conversaciones, de que va a haber un diálogo en una medida u otra con condiciones mayores o menores, pero que existirá. Hay guiños a ambos lados del estrecho de la Florida, entre Washington y La Habana. Están hablando el lenguaje diplomático del acercamiento. Lo único que quisiera, si eso va a venir de todas formas, y que me parece bien porque un diferendo de tantos años prácticamente ya no beneficia a nadie, ¿no? Pero si va a venir, no quiero que ocurra como el Tratado de París de 1898, donde de pronto el destino de esta isla se pactó entre dos naciones extranjeras. No quiero que el destino de la ciudadanía cubana se pacte entre dos gobiernos sin la presencia de actores de la sociedad civil, de personas que puedan estar allí en esas negociaciones y velar por los intereses del pueblo cubano, que no es lo mismo que el gobierno cubano. A la hora de hablar de los ciudadanos cubanos tenemos que pensar en la diáspora, que tienen una experiencia, tienen una visión política, tienen determinada cosmovisión que incluso los de adentro no tenemos. Que son ciudadanos que cubanos. Son ciudadanos cubanos. Me refiero que en esas conversaciones con el gobierno cubano y el gobierno norteamericano debe estar la representación más amplia posible del pueblo cubano dentro y fuera de él. Yo quisiera, creo que hemos abordado este tema desde casi todas sus aristas, siempre queda algo pendiente, ¿no? Pero me gustaría que de forma concisa algunos ustedes me respondan esta inquietud que yo tengo, ¿no? A la hora de evaluar el resultado de esta ley que se ha dado a llamar la reforma migratoria, hay una pregunta que me gustaría resumir, que es la siguiente. ¿Quién va a salir ganando con esto? ¿Va a salir ganando el gobierno? ¿Vamos a salir ganando los ciudadanos?
Eugenio. No, no creo que gane ni el gobierno ni los ciudadanos, gana la nación cubana. Nosotros somos una nación y el gobierno, en teoría, y como debe ser, pasa, los gobiernos pasan, pero los ciudadanos quedamos y la nación queda. Y lo que se trata aquí es de salvar la nación que amenaza con desintegrarse la nación. Todos ganamos. No podemos ser ganadores y perdedores, sino que es un beneficio común para toda la sociedad y para la nación cubana. El gobierno cree que puede controlar esta reforma migratoria a su favor. Sin embargo, puedo pronosticar desde ya que los que más sabrán aprovecharlo serán los ciudadanos. Irá en detrimento del poder político, del monopolio económico, del monopolio informativo, y en unos años seremos más ciudadanos. Debe de ganar la nación cubana, pero para que la ganancia sea la debida, la sociedad civil debe continuar accionando y debe continuar ganando espacio, debe continuar rescatando, recuperando derechos, la mayoría aún perdidos. Sí, yo coincido con ustedes y me gustaría rectificarlo a mí mismo y decir que va a ganar el gobierno también, pero no las personas que están gobernando ahora, sino va a mejorarse el gobierno, porque si todas estas cosas van por el camino que nosotros queremos, pues tendremos otras personas allí gobernando, y entonces el gobierno como institución, no como personales, pues puede ser que también salga mejorado a partir de la implementación de esta y otras medidas que debemos aprovechar. Y creo que esta es una discusión que nunca termina. Creo que esta nueva condición migratoria que tenemos los cubanos es algo que hemos reclamado y que vamos a seguir reclamando que se mejore, vamos a seguir reclamando que se amplíen esos derechos, que se eliminen todas las restricciones, de manera que una vez que ganemos esta y otras batallas, sigamos teniendo razones ciudadanas para exigir nuestros derechos. Quemando en mí, si no este grito, esta palabra y esta canción, quemando en mí, si no estas ganas de hablar sin tantas vueltas, sin temor. Ya me cansé de tanto cuento, nadie habla por mí, tan solo yo.